Hola, mi nombre es Diego Rojas Forero y soy compositor y productor musical. Antes que nada, quiero agradecer al Congreso MAC y a todos sus patrocinadores por esta muy linda oportunidad de compartir con ustedes esos conocimientos. Por supuesto, agradecerles a ustedes por venir a la conferencia de manera virtual. Bueno, les explico el título de mi conferencia rápidamente. Axis es una obra que compuse el año pasado para clarinete solo u oboe solo, de contenido sociopolítico y en la que aplico un modelo matemático llamado teoría de redes. Lo que quiero aquí es explicar la relación entre música, política y matemáticas en esta obra. Por eso, el título de mi conferencia es Axis, Música, Política y Matemática. Y el subtítulo, la teoría de redes como herramienta para la especulación sociopolítica aplicada a la composición de mi obra musical titulada Axis. En la primera parte voy a explicar la relación entre música y política para exponer ya en la segunda parte cómo aplico las matemáticas para relacionar estos dos campos en la creación de mi obra Axis. Primera parte, música y política. Para comenzar, propongo que definamos qué es política. A la luz de la definición de Juan Carlos Monedero, se puede decir que política es la gestión del conflicto surgido de la confrontación de voluntades, que es propia de la vida comunitaria y que emerge como resultado de la búsqueda de cada individuo por satisfacer sus propias necesidades. Para esto quiero poner un ejemplo. Por estos días de cuarentena, que tenemos videoconferencias y videollamadas, y de repente las personas con las que convivimos participan con ruidos, música, etcétera, en- e interrumpen nuestra actividad. Aquí claramente hay un conflicto y hay muchas maneras de gestionarlo. Una de ellas sería, ok, de tal hora a tal hora vas a poner tu música y hacer tus ruidos, y de tal hora a tal hora yo voy a hacer mi conferencia, mi videollamada. A esta gestión es a lo que Juan Carlos Monedero se refiere con política. Como resultado de esa gestión, podemos decir que la vida comunitaria involucra necesariamente la negociación entre individuos, lo que lleva a la distribución de privilegios y responsabilidades, lo que genera roles y la jerarquización de esos roles. Por tanto, la jerarquización y generación de esos roles pueden considerarse de carácter esencialmente sociopolítico. Para hablar de roles en música, propongo hacer una revisión muy rapidita de dos prácticas musicales paradigmáticas de Occidente del último milenio. La música para el acto litúrgico católico, es decir, la misa, y el ritual de concierto de la modernidad. En la Edad Media, la iglesia era la institución más importante y financiaba la creación de música para, entre otras cosas, el acto litúrgico. En este ritual, digamos que este ritual hacía parte de una economía feudal caracterizada por el estatismo y el trueque, en la que el dios judeocristiano era el centro de la sociedad, es decir, era una sociedad teocéntrica. De esa época hay una especie de rumor muy conocido que dice que el Papa Gregorio Magno transcribió una serie de cantos que el Espíritu de Dios le dictó allí al oído, que es lo que podemos ver en esta y muchas otras ilustraciones que hay del Papa Gregorio. A esos cantos es a lo que llamamos canto gregoriano y estaba presente en las composiciones de las misas, dándole ese carácter divino que esa música requería. Aquí podemos ver que la música en este ritual nace en Dios y muere en Dios. Es decir, Dios le obsequia la música a la humanidad, que la crea, la compone, la arregla y la canta para ese mismo Dios. Importante aquí mencionar que el rol del público no existe como lo conocemos hoy en día. Bien, con el paso poco a poco a la era del capital del modernismo, la compra y venta de artículos se populariza en reemplazo de la práctica del trueque feudal. Ya en el Renacimiento, con esta idea de retomar el pensamiento de la antigua Grecia, la sociedad pone ya no a Dios como el centro, sino que es el hombre el centro de la existencia. Aquí se retoma el drama griego y aparece la ópera en un contexto capitalista, lo que va a influenciar a la música instrumental años más tarde.
Aquí ya existe la idea de comprar y vender entradas a espectáculos de ópera y música con lo que aparecen los teatros. Y comienza a afianzarse poco a poco esta nueva ritualidad hasta ya bien entrado el siglo XVIII. La música en este punto ya es algo que se puede mercantilizar y ya hay un público a quien ofrecérsela. Es decir, ya existe el rol del público. Aquí podemos ver cómo al compositor se le asigna el rol de creador, ¿no? Una suerte de traductor de mensajes místicos, lo que le da cierta carga divina. Y es quien se encarga de fijar esa obra de la inspiración en una partitura. El intérprete decodifica la partitura y la traduce a sonido. Y el público contempla en silencio solemne esta obra de la inspiración. Aquí el compositor es el genio creador, ¿no? Y pareciera que hubiera heredado la divinidad de la práctica litúrgica medieval, pero ya en un contexto antropocéntrico. Tenemos aquí a Beethoven como un representante de ese genio creador del paradigma moderno. Reinaldo Ladaga nos habla de este paradigma moderno de las artes como uno que se consolida a finales del siglo XVIII, en el que la obra artística se ve como objeto paradigmático que busca sacar a un receptor silencioso de su realidad por al menos un momento. Aquí la obra es creada por un artista solitario y las obras son presentadas al público en lugares clásicos como las salas de concierto, galerías de arte, teatros. Y este paradigma del modernismo se replantea ya en la segunda mitad del siglo XX. Sintetizando algunas ideas de Ladaga y de David Ryan, podemos decir que en este entorno sociopolítico de posguerra, la modernidad entra en crisis y comienza a ser cuestionada en un contexto de lucha contra la organización política de la sociedad, entendida como el sistema. Es un contexto de diversas movilizaciones sociales, de la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. Es un momento en el que se están cuestionando las instituciones modernas de manera muy seria y hay discusiones alrededor del compromiso político del arte y del artista. Como resultado de este replanteamiento del modelo del modernismo cultural, nos dice Ladaga que aparece una cultura emergente de las artes, caracterizada por artistas que crean en colaboración, por artistas que facilitan tanto la participación de grandes números de personas como la intervención del estado de las cosas, por ejemplo, en lugares no convencionales como la calle, un centro comercial, etc. Hay un choque paradigmático entre una retórica individualista de expresividad y una retórica de accesibilidad propia de las ecologías culturales. Y hay, por supuesto, un replanteamiento de estos roles en el arte de la modernidad artística. Dejo con los organizadores del Congreso un par de recursos del trabajo del fotógrafo Spencer Tunick y el compositor y artista sonoro Lawrence Barber, que podrían enmarcarse en esta cultura emergente de las artes. También dejo un artículo que escribí en el que desarrollo con más profundidad todo lo que les cuento en esta conferencia. Podemos comparar el modelo de la daga con el diagrama bidireccional de la semiología de la tripartición de Jean-Jacques Nattier. Aquí tenemos el nivel poético del compositor que fluye hacia la marca, sería la partitura. Tenemos el nivel estésico del intérprete que también fluye hacia la partitura. Esto es importante porque ambos roles son igualmente activos e igualmente creativos, ¿no? En contraste a este diagrama clásico de comunicación en el que un emisor envía un mensaje al receptor de manera unidireccional. Vale la pena aclarar aquí que las implicaciones con respecto al rol del público no fueron de mi interés en la creación de mi obra Axis, por eso no las abordo, lo que no significa que no sean importantes y ojalá tengamos una próxima oportunidad para hablar de este rol del público. También me gustaría mencionar que John Cage entendía el indeterminismo, como una forma de descentralización de la intención y voluntad del compositor. Segunda parte, Axis, música, política y matemática. Y ahora sí, por fin hablando de Axis. Esta pieza hace parte de un ciclo titulado Tres piezas sobre Miss Liberté para cuarteto de cámara.
Me inspiré para esta obra en el Bicentenario de la Independencia y en el triste recrudecimiento de la violencia en Colombia durante los últimos años. Yo considero que mi obra Axis está en medio entre esta estética moderna de las artes y esta estética emergente de las artes de las que nos habla Reinaldo Ladaga. Me gustaría hablar de la aplicación del modelo matemático de la teoría de redes con relación a lo político y lo musical en mi obra Axis. Voy a comenzar por explicar algunos conceptos básicos de la teoría de redes útiles para entender mi obra Axis. Una red es representada visualmente por un grafo, entendido como el conjunto de puntos y líneas que unen esos puntos. Los puntos, como estos dos, A y B, son llamados vértices. Y las líneas que unen a esos puntos son llamados lazos o enlaces. Aquí tenemos un enlace unidireccional y aquí tenemos un enlace bidireccional. En Axis me interesó intervenir la relación entre el compositor y el intérprete propia del modernismo artístico del que nos habla Ladaga, mediante el tránsito entre escritura determinada, aleatoriedad, indeterminismo e improvisación. Y lo hice mediante la teoría de redes de la siguiente manera. Esta es la partitura, la página principal de la partitura de Axis. Cada una de esas cajitas es un material musical crudo que debe ser activado por él o la clarinetista y corresponde a un punto o vértice en la teoría de redes. Y estos vendrían a ser los lazos, ¿no? Este un lazo unidireccional y este un lazo bidireccional. Podemos ver que las rutas recorridas por él o la intérprete son indeterminadas e infinitas. Yo propongo en la partitura que se haga la obra en 4 fases, ¿no? La primera fase, que sería de escritura determinada, allí propongo que él o la clarinetista siga el orden determinado por las flechas de esta red de materiales. En la segunda fase, él o la intérprete pueden escoger ese orden. Es decir, pueden estar aquí, saltar acá, sin necesidad de que haya un lazo en medio, e incluso pueden ir en el flujo contrario eh, al que las flechas proponen. En la tercera fase, propongo que él o la clarinetista improvise a partir de estos materiales crudos, es decir, se va a inspirar en estos materiales para improvisar material original. Y ya en la cuarta fase, él o la intérprete improvisará libremente, de manera lírica y muy expresiva. Resumiendo, podemos decir que Axis es una obra estructurada desde la interacción entre el compositor y el intérprete, cuyo discurso es lineal. Inicia en un segmento obligato que va poco a poco hacia otro segmento que es ad libitum. Escuchemos un poco de esta obra en versión de José Gómez en el clarinete para hacernos una idea de cómo funciona ya todo esto en música. Me equivoqué. Bien.
Para terminar, quiero ofrecer algunas conclusiones. Es que aquí podemos ver que aun cuando la relación entre compositor e intérprete del modernismo se replantea mediante indeterminismo, aleatoriedad e improvisación, el autor sigue teniendo control sobre la obra. Eso es a lo que yo llamo nuevo determinismo, que es un control ya no solamente de nota a nota, sino que también es a nivel de comportamientos generales de la música. Aquí se abre un campo enorme de posibilidades artísticas al intervenir, perdón, el modelo clásico de roles. Y aquí la divinidad que bañaba al creador se descentraliza, teniendo esto implicaciones sociopolíticas importantes. Muchísimas gracias. Si tienen inquietudes, pueden contactarme en mi correo electrónico. Y para finalizar, me gustaría compartir esta frase de Platón, quien perteneció a una cultura que entendía muy bien esa relación entre música, política y matemática, y que es una frase que funciona como epígrafe de mi obra Axis, que aplica perfectamente a este momento. De noche especialmente, es hermoso creer en la luz. Muchísimas gracias.